Son las 7:31 de la mañana y es momento de continuar con Directo América aquí en France 24. En nuestro reportaje del día vamos a Valencia, donde han pasado 8 meses desde la mortal dana que golpeó al sur de España y que dejó 228 fallecidos. Las víctimas piden justicia ante la que denuncian fue una acción tardía de las autoridades durante la emergencia. Israel condenó como antisemita el asesinato a tiros contra 2 empleados de la embajada israelí en Washington. La Unión Europea, Italia, Francia y España aseguraron que nada justifica el ataque. El presunto responsable coreó consignas a favor de la causa palestina antes de disparar y aceptó la autoría. Naciones Unidas indicó que los suministros de 90 de los 198 camiones con ayuda humanitaria que han ingresado a la Franja de Gaza ya han sido distribuidos. Esto al tiempo que el ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación en 14 localidades del norte del enclave. Tenemos reporte. En El Salvador, decenas de organizaciones humanitarias rechazaron la ley de agentes extranjeros que fue aprobada por el Congreso. Defensores de los derechos humanos dijeron que es parte de una escalada autoritaria y que habilita la criminalización arbitraria. Damos inicio hablando de las reacciones al asesinato de 2 empleados de la embajada israelí en Washington. Israel calificó los hechos como una incitación antisemita tóxica contra Israel y los judíos en todo el mundo. A su vez, numerosas naciones condenaron el ataque a tiros y aseguraron que nada justifica el antisemitismo. De otra parte, se conoció que el presunto responsable, que continúa detenido, coreó consignas a favor de la causa palestina y aceptó su responsabilidad en los hechos. Ampliamos a continuación. Una esquina en el corazón de la capital de Estados Unidos ahora es la escena de un crimen. 2 personas fueron asesinadas a tiros cuando salían de un evento en el Capital Jewish Museum el miércoles por la noche. Algunos de los asistentes al acto describieron la confusión inicial tras oír los disparos. Dijeron que dejaron entrar al agresor al museo, al principio considerado como una víctima, antes de que empezara a gritar "Palestina libre". Oímos disparos y entonces entra un hombre. Parece muy angustiado y la gente le habla e intenta calmarle. Cuando los policías entraron, él dijo: "Yo hice esto". Dijo: "Señor, estoy desarmado". Levantó las manos, sacó el kifir rojo de su bolsillo y empezó a gritar: "Palestina libre", y que solo hay una solución: la intifada, la revolución. La policía identificó al sospechoso como un hombre de 30 años de Chicago, que no estaba reseñado previamente por las autoridades. Antes del tiroteo se observó al sospechoso paseándose de un lado a otro fuera del museo. Se acercó a un grupo de 4 personas, sacó una pistola y abrió fuego, alcanzando a nuestros 2 fallecidos. Según el embajador de Israel en Estados Unidos, los muertos en el ataque eran miembros del personal de la embajada israelí. Una joven pareja a punto de comprometerse, identificada como Yaron Lishinsky y Sarah Milgrim. En una publicación en su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y dijo que el ataque estaba basado en el antisemitismo. El ministro de Asuntos Exteriores israelí aseguró que el tiroteo se inspiró en las condenas internacionales contra Israel por su guerra en Gaza. Hay una línea directa que conecta la incitación antisemita y anti-israelí con este asesinato. Estos comentarios sobre el genocidio, los crímenes contra la humanidad y el asesinato de bebés allanaron el camino exactamente para tales asesinatos. Tras el atentado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que había ordenado reforzar las medidas de seguridad en las misiones diplomáticas israelíes en todo el mundo. Vamos ahora a la Franja de Gaza, ante la crítica situación humanitaria que enfrentan los ciudadanos. Este jueves, Naciones Unidas informó que 198 camiones han podido ingresar al territorio a través del paso de Kerem Shalom y que los suministros de 90 vehículos ya fueron entregados a organizaciones para que sean distribuidos a la población. Conectamos en Jerusalén con Federico Cuellar Verena, corresponsal de France 24 para Israel y los territorios palestinos. Federico, buen día para usted. Hablemos
Cuéntenos de los detalles de esa entrega de ayuda y sobre todo de esa urgencia que hay en estos momentos en el enclave. Sí, una urgencia que claramente no se resuelve con estos pocos camiones que pudieron ingresar y ser distribuidos en la Franja de Gaza. En su mayoría cuentan, las cargas que llevaban eran de harina, suplementos nutricionales y medicinas, y recién ayer por la tarde-noche pudieron comenzar a ser distribuidos por las agencias de la ONU, ya que las condiciones en el terreno creadas por los ataques israelíes impedían una distribución segura. El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, dijo también que igualmente persisten las dificultades por la inseguridad, el riesgo de saqueos, los retrasos en la aprobación de la coordinación con las autoridades israelíes y también por las rutas que designan estas autoridades israelíes que la ONU considera inapropiadas porque no son precisamente apropiadas para transporte de carga como el que lleva este peso. Recordemos que es un proceso el de la entrada de los camiones bastante lento y engorroso. Los camiones cruzan por el cruce de Kerem Shalom hacia Gaza, tienen que descargar todo su contenido para el chequeo de seguridad israelí y luego subirlo a otro de los camiones de la ONU para poder entrar en Gaza. Todo esto también coordinándolo para garantizar la seguridad del personal humanitario con las autoridades israelíes. Con estos primeros camiones, la harina que traen será distribuida en principio a las panaderías que apoya el Programa Mundial de Alimentos de manera directa y podrían comenzar a hornear en las próximas horas, pero según indicó el director de la red de ONGs de Gaza, Amjad Jawa, se trata de una gota en el océano de las necesidades que tiene urgentes la población de Gaza. Federico, pero todo esto está ocurriendo en medio de las nuevas órdenes de evacuación emitidas por el ejército en 14 localidades del norte de la Franja. Sí, así es una nueva orden de desplazamiento forzado para las áreas de Jabalia, Beilagia y barrios aledaños, un sector que anoche ya había estado sujeto a estas órdenes de expulsión después de que desde el norte de Gaza fueran lanzados hacia Israel 3 proyectiles sin generar consecuencias, pero esta nueva orden de expulsión emitida por el ejército añade también la ampliación de su invasión terrestre. En esta área también las fuerzas israelíes vienen asediando en los últimos días los últimos hospitales en activo que quedan en el norte de Gaza, el indonesio en Beilagia y el Al-Auda en Jabalia. Desde este último hospital denunciaron hoy que las fuerzas israelíes dispararon con fuego de artillería desde uno de sus tanques hacia el edificio del hospital, causando un incendio en un depósito de medicinas que debió ser apagado por los propios empleados del hospital, mientras que los médicos indican que los tanques están ubicados en las afueras e impiden el acceso al hospital Al-Auda. Con todo esto también hay que señalar que según las fuentes médicas palestinas, al menos 35 palestinos han muerto este jueves en distintos ataques israelíes y que según la última actualización del Ministerio de Salud gazatí, al menos 107 han muerto en las últimas 24 horas, incluyendo 3 cuerpos que fueron recuperados. Este jueves se conoció otra cifra alarmante de todas las que deja este conflicto, y es el número de niños que han sido asesinados desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. Sí, es una lista actualizada presentada también por el Ministerio de Salud de Gaza, que señala que desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 19 de mayo de este año han muerto 16.503 menores de 18 años, incluidos 916 bebés de menos de un año. Entre este grupo también destaca que 343 nacieron después del inicio de la invasión israelí en Gaza y no llegaron a cumplir el año, y las causas de sus muertes son los bombardeos, cortes de luz que generaron que no tuvieran la atención adecuada en los hospitales, o la falta de incubadoras, o también la falta de tratamientos. Es una lista que incluye nombres, números de identificación, fechas de nacimiento y información de cómo se recolectó precisamente estos datos, ya sea a través de las listas publicadas por los hospitales o de actualizaciones entregadas por las familias. Por otra parte, el ministro de Salud de la Autoridad
Palestina, Mahed Abu Ramadán, afirmó que 29 niños y ancianos han muerto como consecuencia de la hambruna en los últimos días. Esto, cabe recordar, se suma a esa cifra ya conocida y divulgada tanto por el Ministerio de Salud de Gaza como por la Organización Mundial de la Salud, de que al menos 57 niños han muerto desde el 7 de octubre de 2023 como consecuencia de la desnutrición. Pues Federico, usted muchas gracias por toda esta ampliación. Nosotros ahora vamos a Yemen porque los hutíes reivindicaron este jueves el ataque del pasado 4 de mayo contra el aeropuerto Ben Gurión a las afueras de Tel Aviv. Esto al tiempo que Israel confirmó haber interceptado un nuevo misil lanzado desde Yemen. Los rebeldes indicaron que también son responsables de un doble bombardeo con drones contra objetivos, tanto en Tel Aviv como en Haifa, y que se trata de una respuesta a la escalada en la Franja de Gaza. El portavoz militar de los hutíes puntualizó que se trató de una operación militar que logró su objetivo con éxito. La Fuerza de Misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen llevó a cabo una operación militar de alta calidad contra el aeropuerto de Lot, conocido en Israel como Aeropuerto Ben Gurión, en la zona ocupada de Jaffa, utilizando un misil balístico del tipo Zulfikar. La operación logró su objetivo, obligando a millones de ocupantes sionistas a refugiarse y deteniendo las operaciones del aeropuerto durante casi una hora. En el norte del Líbano, en el barrio alawita de Jabal Moshen, la sombra de la guerra en Siria sigue presente. Allí se han refugiado miles de sirios y libaneses tras los últimos ataques en Tartus y Latakia. Aislada y estigmatizada, esta comunidad enfrenta hoy un futuro incierto, mientras el gobierno libanés negocia el retorno de los refugiados. Etel Bonet, corresponsal de France 24, nos trae el informe. En un almacén bajo un edificio de Jabal Moshen, un Mahmoud intenta recomenzar su vida. Tiene 70 años y por primera vez ha dejado Siria. Huyó tras las masacres en Tartus y aunque encontró refugio en este barrio alawita de Trípoli, vive entre la gratitud y la incertidumbre. Tengo 70 años y pasé toda mi vida en Siria, en seguridad. Vinimos por miedo. Tengo hijos y allá no estamos seguros. Aquí nos han ayudado. Doy gracias a Dios. Esperamos volver cuando Siria se estabilice. En este refugio improvisado, el jeque ASI organiza la llegada de familias desplazadas. Es el líder más joven de la comunidad alawí en Líbano y coordina la acogida a quienes huyeron de la violencia en Siria. Solo en este barrio, más de 14.000 personas han buscado refugio tras los últimos ataques. Con recursos limitados, el jeque ofrece apoyo básico y contención emocional a quienes lo han perdido todo. Dependemos de iniciativas individuales, pero lo que más tememos es el futuro. No sabemos qué hay al final del túnel. Solo un acuerdo político permitirá su retorno. En ese mismo barrio, un grupo de jóvenes liderado por Angelina Bilal puso en marcha el proyecto Alawita, una iniciativa para combatir el aislamiento y restablecer la convivencia intercomunitaria. Con reuniones semanales, actividades y espacios de conversación, buscan reconstruir los lazos rotos por el conflicto. Después de las masacres, los secuestros y los desplazamientos, sentimos que debíamos hacer algo para promover el diálogo entre los alawitas y el resto de comunidades. Para los alawitas de Jabal Moshen, el exilio no termina en la frontera. Viven marcados por el pasado y olvidados en el presente, atrapados entre dos países que lo rechazan. Mientras se negocia el retorno de los refugiados, la comunidad sigue esperando sin garantías ni un horizonte claro. Vamos ahora a América Latina. En El Salvador, más de 70 organizaciones expresaron su rechazo a la ley de agentes extranjeros aprobada el martes por la Asamblea Nacional, donde el partido de Nayib Bukele cuenta con mayoría casi absoluta. La normativa impone un impuesto de 30% a todas las operaciones de las organizaciones en el país, por lo que es considerada una escalada en la criminalización y ataques contra activistas y defensores de derechos humanos. Jesús Yajure nos cuenta. Rechazo a la ley de agentes extranjeros de El Salvador. Más de 70 organizaciones expresaron preocupación y repudiaron una ley promovida por el presidente Nayib Bukele que afirman criminaliza el trabajo de las ONG en el país. La ley fue aprobada el martes por el Parlamento con los votos de 57 de 60 legisladores. En primer lugar, no se trata de nada de esto.
de temas de soberanía, no se trata tampoco de un tema de transparencia, que es el principal argumento del gobierno, sino que es simplemente una acción sistemática de represión contra las voces que hemos sido críticas de la gestión gubernamental. La ley crea el registro de agentes extranjeros e impone el ingreso obligatorio. Además, prohíbe recibir o usar donaciones para actividades no declaradas, cambiar el propósito o uso de los fondos y recibir donaciones anónimas. Impone multas de $10,000 a $200,000 por infracciones y establece un impuesto de 30% a todas las organizaciones, que regirá sobre todas sus operaciones, desembolsos, transferencias, compras e importación de bienes. Las organizaciones denuncian censura y criminalización de la defensa de derechos humanos. Además, argumentan que las ONG en el país ya están debidamente registradas y rinden cuentas sobre el origen de su financiamiento. Estos hechos forman parte de una escalada de violencia que ha generado un peligroso escenario de criminalización y censura de la defensa de derechos humanos por parte del Estado salvadoreño, que atenta directamente contra el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho de asociación. La aprobación de esta ley ocurre 2 días después del arresto de Ruth López, una prominente abogada, defensora de derechos humanos y activista anticorrupción detenida bajo cargos de malversación de fondos. López, quien era directora de una importante ONG en el país, había denunciado las políticas de seguridad de Bukele y el uso irregular de fondos públicos por parte del gobierno. En Australia se ha declarado una catástrofe natural en la región de Nueva Gales del Sur, donde inundaciones han obligado a unas 50.000 personas a prepararse para evacuar. Ya se ha confirmado la muerte de al menos 3 personas y las autoridades temen que muchas otras estén desaparecidas. Ampliamos a continuación. Un rescate espectacular mientras los equipos de ayuda se apresuran para salvar vidas. Esta cámara capta el momento en que una mujer fue rescatada, una de las más de 500 personas que han recibido ayuda por la crecida de las aguas en Nueva Gales del Sur, al norte de Sydney. La costa este de Australia se ha visto azotada por fuertes lluvias que han desencadenado las peores inundaciones en décadas. Estos no son los registros que uno quiere romper, pero hemos visto más lluvia y más inundaciones en el centro y la costa norte de lo que nunca hemos visto antes. Las inundaciones han superado ya el récord de 1929, después de que cayeran en 2 días las lluvias correspondientes a 4 meses. Las autoridades dicen que más de 50.000 personas en riesgo de quedar aisladas han recibido la orden de prepararse para evacuar. Hay alertas de inundación en gran parte del este de Nueva Gales del Sur, el estado más poblado de Australia. Se estima que 5.300 empresas y hogares están sin electricidad y el peligro aún no ha pasado. Este desastre natural ha sido terrible para esta comunidad. Ha afectado a un gran número de personas y como resultado nos estamos preparando para malas noticias. Las autoridades pronostican que algunas zonas podrían recibir hasta 30 centímetros de lluvia el viernes y que es probable que se produzcan inundaciones repentinas. Se espera que el fenómeno climático se debilite y se dirija hacia el sur en dirección a Sydney.